Buenos días alumnos, soy el profesor Eduardo del Castillo Kusterman y el tema de hoy en filosofía es el origen de la filosofía, ¿no? Del paso del mito al logos, ¿ya? Espero que le hayan pasado bien, todo tranqui, aprovechen su tiempo, ustedes son el futuro del país, no, no vean tonterías en internet y aprovechenlo, ¿no? Que toda la vida no van a ser jóvenes. Estudien. Bueno, comencemos la sesión. La Grecia antigua. La filosofía occidental surge hacia el siglo IV a.C., o sea, hace 2400 años, en las prósperas ciudades de la costa de Jonia, en Asia Menor. Asia Menor actualmente es Turquía, en el sur de Italia y en la Sicilia actual. O sea, a la izquierda de Grecia está Italia, que en su época le decía Magna Grecia. A la derecha está Asia Menor, actualmente la parte oeste o izquierda de Turquía, ¿no? Acá pueden ver, surgió en las costas de Jonia, ¿no? Jonia o Asia Menor, ¿no? Acá se encuentran todos los filósofos, ¿no? Por ejemplo, comencemos por la izquierda. Elea Parmenides, Agrigento Empedocles, Leontini Georgias, Crotona Escuela Pitagórica, Adera Demócrito Protágoras, Estagira Aristóteles, Clasomene Anaxágoras, Cololeón Genofantes, Efeso Heráclito, Mileto Tales Anaximandro Anaxímenes, Samos Pitágoras Épicuro, Atenas Sócrates Platón. Ya. Origen de la filosofía. Una serie de circunstancias sociales y culturales favorecieron el nacimiento de la filosofía en Grecia. La organización del Estado en torno a la ciudad, polis, el intercambio comercial y la influencia de los saberes de otros pueblos, la invención de la escritura alfabética, perdón, la ausencia de una casta sacerdotal que defendiese los dogmas religiosos, ¿no? O sea, la filosofía no que tiene que sea que tenga que ver con la religión ya no es filosofía, es teología, ¿no? Entonces, cuando ya los sacerdotes dejan de tener el poder en las órdenes del Estado, como fue en la antigua Grecia, surge la filosofía, ¿no? A ver, recuerden que en la antigua Grecia no era un reino unificado, cada ciudad era un reino separado, no lo olviden eso. Del mito al logos. A ver, ¿qué es un mito? ¿Qué es un mito? Los mitos son narraciones extraordinarias que justifican hechos maravillosos y que generalmente se refieren a los orígenes del mundo y del ser humano. Los mitos suelen ser protagonizados por dioses, ¿ya? Claro, como todo lo que tiene el juego God of War, Kratos, son mitos, ¿no? Mitología, pero mitos, mitología. No las sirenas, etcétera, ¿no? El unicornio, el Pegaso, etcétera. Las explicaciones míticas son propias de un pensamiento arcaico, mágico, ¿no? Previo a la manera de pensar lógica, capaz de dar un sentido racional al mundo. Dar un sentido racional al mundo significa logos. ¿Qué es el logos? Es el sentido racional del mundo, verlo de manera racional, ¿no? O sea, si tú te caes de un edificio y te caes es por la gravedad, no porque un duende te esté jalando hacia el suelo, no, algo así, no. Que pensar que un duende te está jalando hacia el suelo sería mitología, ¿no? El paso del mito al logos constituye el nacimiento de la filosofía, como superación del pensamiento mítico. La filosofía y la ciencia dejan de lado los dioses y se basan en observaciones y se caracterizan por la actitud crítica. No es criticar del chismoso, del molestoso, sino de todo medirlo, buscar un porqué, ¿no?
un lado científico. ¿Qué es lo que decía? ¿Qué es la actitud crítica? Consiste en cuestionar aquellas explicaciones que resultan insatisfactorias y ofrecer una alternativa basada en argumentos, ¿no? ¿Qué es la actitud crítica? Es cuestionar aquellas explicaciones que resultan insatisfactorias y ofrecer una alternativa basada en argumentos. Por los fantasmas, ¿no? Para diciendo, yo veo fantasmas. ¿Hay actitud crítica? No, no hay actitud crítica. Los temas de la filosofía griega. Periodo cosmológico. No, hay dos periodos. O sea, periodo cosmológico y antropológico. Recuerden que antro significa hombre o ser humano, ¿no? El cosmológico, interés por la naturaleza, su origen, composición y funcionamiento. La filosofía en el periodo cosmológico comienza y se desarrolla en las ciudades de Jonia, sur de Italia y Sicilia. Escuela de Mileto, Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Escuela pitagórica, Pitágoras y seguidores. Heráclito de Éfeso y Parménides Lea. Luego viene el periodo antropológico. Interés por el ser humano, la sociedad, la ética y la política, ¿no? La filosofía cambia de escenario e intereses. Atenas en la ciudad de los filósofos. Sofistas, Gorgias, Protágoras, Antífon y el famoso Sócrates, ¿no? Posteriormente hablaremos de un periodo metafísico, Platón y Aristóteles, siglo XVI, y un periodo de ético, escuelas helenísticas, siglo VI, ya las siguientes clases, ¿no? A ver, los filósofos de Mileto. Los primeros filósofos se preguntaban por la naturaleza, su origen, sustrato y causa, arge, y ofrecen, ¿qué es la causa? El arge, y ofrecen respuestas generales sin invocar a los dioses. O sea, ya no, el hecho de ya, si invocas a los dioses eres una persona poco religiosa, ¿no? Entonces ya no sería filósofo. A ver, Tales de Mileto. ¿Cuál es la causa de todo? O el arge. El arge es el agua. Anaximandro de Mileto, criticando a su maestro, también Tales dijo, no, el arge es lo indeterminado. Lo indeterminado es lo que no se puede determinar, ¿no? Lo lejano, lo infinito, ¿no? Como el universo, ¿no? Los agujeros negros, lo determinado. Bueno, otro señor de Mileto, Anaxímenes, presentando una alternativa. El arge es el aire, que además de la materia originaria es el aliento del mundo. ¿Ya? O sea, tres señores que son de Mileto, ¿no? Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Primero dice el arge es el agua, el origen de todo es el agua, el otro dice el origen de todo es lo determinado, y el otro dice que el origen de todo es el aire. Y luego vienen los pitagóricos. La escuela pitagórica, fundada por Pitágoras en Crotona, sur de Italia, cultivó la temática y la filosofía en un clima de religiosidad y misticismo. Claro, un clima religioso, pero no fue, ¿cómo les puedo decir? Bueno, o sea, no determinaba, no ponía la religión sobre todas las cosas, sino era, pero el ambiente religioso no. Es la escuela pitagórica, fundada por Pitágoras en Crotona. A ver, características. Consideran que el arge es el principio de todas las cosas. Consideran que el principio de todas las cosas o el arge son los números. No, los números. Descubren que las cosas son mesurables, tienen una lectura matemática y sus relaciones pueden explicarse a través de las matemáticas. O sea, son mesurables, son calculables, ¿no? Todo tiene una lectura matemática, ¿no? Todo se puede explicar con los números. Inician la carrera de que la razón, fundamento de las matemáticas, es más fiable que los sentidos y que puede demostrarse racionalmente es más verdadero. Definen que las cosas están hechas de números. Un objeto físico es un conjunto de puntos, líneas y superficies que según creen equivocadamente tienen extensión y volumen. O sea, todo se es numerado, ¿no? Por algo, eran grandes geométricos también, ¿no? Las geometras, perdón. Bueno, entonces, en resumen, Pitágoras, filósofo que se
El señor, bueno, es de sur de Italia, pero fue a estudiar a Egipto, ¿no? Y en Egipto le dijeron, bueno, que las ideas místicas, ¿no? De los ritos, sus enseñanzas sagradas, ¿no? Y ahí aprendió mucho de la matemática práctica de los egipcios, ¿no? ¿Qué es matemática práctica? Que tiene utilidad, ¿no? Por ejemplo, medir una casa, ¿no? Eso es algo práctico, no es tanto filosófico. Luego regresó a Grecia y todo lo que aprendió en Egipto lo aplicó, ¿no? Para enseñar. Y sus seguidores fundaron la escuela pitagórica. Heráclito y Parménides, siglo V antes de Cristo, o sea, hace 2500 años. 2500 años. Heráclito y Parménides coinciden en dejar de lado la cuestión del arjé para centrarse en la razón oculta que organiza y da sentido a la realidad. Conocimiento que da sentidos, la pluralidad, el cambio y la apariencia. Y el conocimiento también de la razón, la unidad, lo permanente, lo que es. Ambos que dan la realidad. Bueno, o sea, Heráclito y Parménides no querían buscar la causa de todas las cosas, ¿no? Sino qué es lo que organiza todo. O sea, causa es el inicio, no. ¿Qué es lo que organiza todo? Entonces ellos fueron más interiores, más psicológicos, ¿no? El conocimiento se rige por los sentidos o la razón, ¿no? Y ellos determinan la realidad. Heráclito de Éfeso. Bueno, a ver, Heráclito de Éfeso, ¿no? Pertenece a la tradición empirista de los filósofos de Mileto. Es favorable a la observación y a la experiencia. Según Heráclito, la realidad es plural y está sujeta a cambios constantes. ¿Qué se refiere a cultural? O sea que puede haber varias realidades, ¿no? Todo cambia y nada permanece de venir, como el fuego. Aún así considera que tras esa pluralidad hay un principio rector, la razón de ser de las cosas, o logos, y del que participa nuestra razón, cuyo conocimiento nos permite entender la realidad. La razón puede descubrir la ley que rige los cambios, todo es uno y lo mismo, en devenir constante. El motor del cambio es la lucha de contrarios. En la realidad se aprovecha la lucha de los contrarios en los animales, en los seres humanos y en las leyes físicas también, ¿no? La gravedad y el electromagnetismo, bueno, etcétera, ¿no? Parménides de Elea, discípulo de Jenofontes y de los pitagóricos. Parménides plantea la cuestión de la realidad y el cambio desde las exigencias lógicas del lenguaje. En efecto, si la realidad es el ser, si la realidad es el ser, no puede haber cambio que supondría dejar de ser o pasar a ser otra cosa distinta. La razón lo demuestra. Por tanto, la información que ofrecen los sentidos es falsa. Repito, si la realidad es, o sea, el ser, no puede haber cambio. Si la realidad es como es, no va a haber cambio, porque el cambio es dentro de su ser, ¿no? Que supondría dejar de ser o pasar a ser otra cosa distinta. La razón lo demuestra, por lo tanto la información que ofrecen los sentidos es falsa. Así pues, no hay pluralidad de seres, el ser es único, engendrado, eterno. No hay cambio, el ser es inmóvil, idéntico a sí mismo, inmutable. Quienes piensan lo contrario se equivocan, pues van contra la lógica. Conclusión, lo mismo es pensar y ser. Parménides de Elea era contrario al señor, ¿no? Al señor de Éfeso. Ya, a ver, los filósofos pluralistas, siglo V a.C. Halla la solución al monismo de Parménides y al devenir de Heráclito. Proponiendo que la realidad está compuesta por más de un elemento básico, aunque los elementos son eternos y permanecen a pesar de los cambios.
A ver, acá hay dos, Empedocles y Agrigento. Para explicar la probabilidad y el cambio que observamos propone 4 elementos eternos: agua, aire, fuego y tierra, que se combinan entre sí por la acción del amor y la discordia, ¿no? Anaxágoras de Clasomene consideran que el número de elementos es limitado y en que cada uno de ellos hay porciones de todos los demás. Lo llama homoemerias y se unen y se separan por la acción del nous o inteligencia ordenadora. A ver, los atomistas. En la línea de los filósofos pluralistas, Leucipo y Demócrito definen que la realidad, o es el ser, está compuesta por infinitos átomos, lo lleno, y por el espacio en que se mueven, el vacío, ¿no? Características. Los átomos son partículas indivisibles, tan pequeñas que no pueden verse. Son increados e indestructibles. No tienen cualidades diferentes, agua, aire, fuego, perdón, sino que son neutros. Solo se distinguen por la forma, el orden y la situación que ocupan. Se desplazan y se ordenan en el vacío. Tienen formas muy variadas, que al combinarse entre sí originan las cosas y los cambios que percibimos. Y luego vienen los sofistas. Durante el siglo V a.C., siglo de Pericles, Pericles gobernaba, ¿no?, Atenas. Atenas se convirtió en el centro político y cultural del mundo. La democracia ateniense despierta el interés de los ciudadanos por participar en la política, acceder a la cultura y formarse intelectualmente, ¿no? Crece el interés por el ser humano, la acción política y la ley. Se cuestiona la acción del gobierno, la justicia de las leyes, la verdad de los discursos. Los llamados sofistas serán quienes estimulen la actitud intelectual y construyan un nuevo modelo filosófico. Con los sofistas se manifiestan las necesidades teóricas de la polis, la reflexión sobre el hombre, la acción moral y la política. Con los sofistas se inicia también la reflexión sobre el lenguaje y su relación con la verdad. A ver, los sofistas y el lenguaje. Para los sofistas el lenguaje es una convención. Es un tratado, una especie de... Una convención es como que algo momentáneo, un tratado momentáneo, ¿no?, como el reggaetón, algo así. No existe un referente único tras las palabras, de que la verdad de lo que se dice solo se fundamente en el sujeto emisor. De esta porción favorecieron el subjetivismo, el escepticismo y el relativismo. Joyas de Leontinos. Mediante el lenguaje puede decirse y demostrarse cualquier cosa. Nada existe, nada se conoce, nada se comunica, ¿no? Protágoras de Aldera, que decía: es imposible saber cómo son las cosas en sí mismas, ya que todas ellas son descritas e interpretadas según la medida humana. Algunas consecuencias. Las leyes de la ciudad son inconvencionales, la justicia relativa, la verdad es inalcanzable. Bueno, Sócrates, ¿no? 470 a.C., 399 a.C. Ateniense y contemporáneo de los sofistas, maestro como ellos de la palabra. Se diferencia de ellos porque es contrario al subjetivismo, al escepticismo y al relativismo. Su posición es dogmática, cree que existe la verdad absoluta y el bien absoluto, y que puede ser conocidos. En su opinión, quien sabe la verdad y conoce el bien no usará el lenguaje para mentir, y actuará de la manera adecuada. Definen el intelectualismo moral: el saber es la virtud, nadie obra mal a sabiendas. Cree que la verdad y el bien se puede aprender siguiendo un método de pensamiento que él mismo ha ideado, ¿no?, que es la mayéutica. El método socrático. Sócrates propone que para reflexionar sobre los propios como método de reflexionar sobre los propios contenidos mentales, a partir de una pregunta sencilla del tipo: ¿qué es? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el bien? Son preguntas que persiguen un concepto, la forma universal, que usa la mente para sintetizar la diversidad e inmutabilidad de las cosas sensibles. Sócrates cree que puede alcanzarse este conocimiento universal, pues en su opinión se halla oculto en el fondo del alma humana. Su método consta de 3 partes: la ironía, conocer la propia ignorancia; la mayéutica, avanzar hacia la verdad mediante el diálogo; la definición, alcanzar la verdad universal y necesaria, admitida por todos y a la que la razón otorga fundamento. La actitud y el método socrático no gustaron a sus contemporáneos, que le acusaron ante los tribunales de corromper a la juventud y le condenaron a muerte.
chicos, ahora pasemos a un siguiente, a un video, por favor, presten atención. Arquitecto de un puente entre su mundo y el nuestro. Adelantábamos una vez más en nuestro viaje de autodescubrimiento en el trayecto a las estrellas. Aquí, hace 25 siglos, en la isla de Samos y en otras colonias griegas que habían crecido en el activo mar Egeo, hubo un glorioso despertar. De pronto hubo personas que creían que todo se componía de átomos y que los seres humanos, así como los animales, habían evolucionado de formas más elementales. Que las enfermedades no eran causadas por demonios o dioses, que la Tierra era un planeta que giraba alrededor de un sol que estaba muy lejano. Esta revolución convirtió el caos en cosmos. Aquí, en el siglo VI a.C., surgió una idea nueva, una de las grandes ideas de la especie humana. Se alegaba que el universo era conocible. ¿Por qué? Porque existe cierto orden, ciertas regularidades en la naturaleza que permiten descubrir sus secretos. La naturaleza no es indescifrable. Hay reglas y normas que hasta la naturaleza misma debe obedecer. A este ordenado y admirable rasgo del universo se le llamó cosmos y se le colocó en completa contradicción con la idea de caos. Este fue el primer conflicto que conocemos entre ciencia y misticismo, entre la naturaleza y los dioses. Pero ¿por qué aquí? ¿Por qué en estas remotas islas y ensenadas en el Mediterráneo oriental? ¿Por qué no en las grandes ciudades de la India o Egipto? ¿O en Babilonia, China o Mesoamérica? Porque todas se encontraban en el centro de antiguos imperios, con costumbres antiguas y hostilidad a nuevas ideas. Pero aquí en Jonia había una cantidad de islas recién colonizadas y ciudades-estados. El aislamiento, aun siendo incompleto, promueve la diversidad. Ninguna concentración de poder podía imponer conformidad, así que fue posible la investigación libre. Estaban más allá de las fronteras de los imperios. Así que los mercaderes, los turistas, los marinos de África, Asia y Europa se reunían en los puertos jónicos para intercambiar mercancías, historias e ideas. Existía una vigorosa y embriagante interacción de muchas tradiciones, prejuicios, lenguajes y dioses. Estos pueblos estaban dispuestos a experimentar. Una vez que se empiezan a cuestionar rituales y prácticas largamente establecidos, encontramos que una pregunta conlleva a otra. ¿Qué se hace cuando se presentan varios dioses diferentes, cada uno reclamando el mismo territorio? El Marduk babilónico y el Zeus griego eran considerados cada uno como rey de los dioses y amo del cielo. Se podía suponer, ya que en otros aspectos tenían atributos algo diferentes, que cada uno de ellos había sido inventado por los sacerdotes. Y si así era, ¿por qué no ambos? Y así fue como surgió la gran idea. Comprender que podía haber formas de conocer el mundo sin recurrir a los dioses. Que podían existir ciertos principios, fuerzas, leyes de la naturaleza a través de las cuales el mundo podía entenderse sin atribuir la caída de cada gorrión a la intervención directa de Zeus. Este es el lugar preciso donde nació la ciencia. Y por eso estamos aquí. Esta gran revolución ocurrió entre los años 600 y 400 a.C. Fue llevada a cabo por la misma gente práctica y productiva que hacía funcionar la sociedad. El poder político estaba en manos de los mercaderes
que promovían la tecnología de la cual dependía su prosperidad. Los precursores de la ciencia fueron mercaderes y artesanos, así como sus hijos. El primer científico jónico se llamó Tales y nació precisamente allí, cruzando este estrecho en la ciudad de Mileto. Bueno chicos, gracias. Por favor, resuelvan las preguntas de la ficha y estudien. Ustedes son el futuro del país. Cuídense. Hasta luego.